Muy bien, amigos, en el programa en esta ocasión tenemos como invitado al teólogo Luis Sánchez. Tuve la oportunidad de que nos acompañara, gracias a Dios, a la Basílica de Guadalupe el pasado mes de diciembre, cuando estuvimos por allá. Nos llevó a lo que todavía es considerada la Casa de San Juan Diego, y estamos hoy en el programa precisamente para hablar de la segunda venida de Cristo, en la más grande autoridad. Esta es considerada la más grande autoridad espiritual y moral de la historia de la humanidad. Ha sido Jesús de Nazaret, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, quien caminó sobre la tierra con su mensaje universal de amor, muriendo a los 33 años crucificado. Resucitado de entre los muertos, ascendió al cielo y prometió volver. La humanidad vive esperando a su regreso. Hoy tenemos como invitado al teólogo Luis Sánchez. Le doy la bienvenida por estar con nosotros en el programa. Un placer. Igualmente un placer, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, ¿Ocurrirá esa segunda venida de Cristo? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre esto? Bueno, pues precisamente los evangelios nos conservan parte del mensaje de Jesús, ¿no? Eh, Además de ese mensaje de lo que realizó durante su vida pública, en algunos momentos de esta vida pública, él nos hablaba precisamente de que no solamente vino aquí pues para compartir un tiempo como hombre, en su naturaleza humana, sino que siendo Dios, todas sus acciones tenían un sentido más profundo. Era un signo, una invitación precisamente para recordarnos cuál es el destino del ser humano, ¿no? Como obra de Dios. A pesar de nuestra caída a causa del pecado, Él ha encarnado precisamente para redimirnos y para llevarnos nuevamente a Dios. La escritura al respecto del edificio en la cruz, Él parte a la morada del Padre para preparar también morada hacia nosotros, ¿sí? Y entonces, en esa morada, eh, seremos transformados. Eso es una de las enseñanzas de la fe, que esto que estamos viviendo es una vida temporal de la que Jesús también quiso participar, asumiendo nuestra naturaleza humana, pero a través de su humanidad, a través del sacrificio de su naturaleza divina, Claro. ha permitido restaurar nuestra naturaleza humana y nos permite hacernos partícipes de la vida divina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dará esto? San Pablo Exacto. ¿Cómo precisamente y hace cuándo tiempo, será esa segunda y venida de cuando, Cristo? primero, Ujú. ¿cómo se dará? Porque a veces es como un poco incomprensible. San Pablo precisamente en la primera carta a los Corintios escribía acerca de aquella comunidad que después de cierto tiempo de evangelizarse, como que empezaba a dudar de la resurrección de los muertos y la resurrección misma de Jesús. Entonces ya él recordándoles en qué consistía su enseñanza, ahora trataba de explicar al final de su primera carta en Corintios, el capítulo 15, decía, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. O sea, recordando esta analogía, si nuestra carne es mortal, padece los males a causa del pecado, eh, el frío, el hambre, la enfermedad y la propia muerte. Entonces, ¿cómo se va a explicar la vida eterna? Ah, él dice, les revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. Esto es en la segunda venida de Jesús. Cuando Él ya se haga presente, Claro. no todos morirán, pero todos tenemos, los demás tendrán necesidad de ser transformados. ¿Por qué? Para dejar precisamente ese estado de carne débil a causa del pecado. En un instante continúa, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles, esto es, los justos, y nosotros seremos transformados. Si perseveramos y fuimos fieles en la palabra, en- viviendo la palabra de Cristo, entonces Claro. también seremos transformados como los muertos, ajá, justos. Termina, en efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad, ¿no?
termina su carta, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde estás, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Entonces, esto en relación a esa promesa que nos hace Jesús al final de los tiempos, en su segunda venida, ¿no? Claro. Ahora, ¿Cómo ¿por se qué va a dar esa Cristo? segunda venida? ¿Qué es lo que tú Exacto. preguntas? ¿Por qué está ¿Sí? eligiendo 2000 años después de su partida volver? Así es. Es ciertamente que no se dará sin, irremediablemente, respetando la libertad de sus criaturas, sobre todo de las personas, de los hombres, de los ángeles rebeldes, ajá, mediante una lucha, ¿sí? Pero esta lucha ya ha sido, este, mostrada donde Jesús ha vencido precisamente al pecado y sus consecuencias y al autor del pecado, el demonio. ¿En qué momento? Como lo veíamos, lo vemos, y lo mencionan los evangelios en durante su vida pública, mediante los signos que él manifestaba, ¿no? Con su predicación, que predicaba con autoridad, Claro, una autoridad superior, como tú comentabas al principio, ¿no? Este, como maestro, muy superior a los maestros, de la ley, de las claro, autoridades judías, ¿sí? A tal punto que, la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿De dónde le ha venido esta enseñanza? Porque no habla como nuestros maestros, ajá, sino le viene de un saber superior, el claro, Espíritu Santo, ¿sí? Ungido claro, por el Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo, pero también con el propio poder de él como Hijo de Dios. claro, Los claro. milagros, al vencer a la muerte, resucitando a los muertos, al Así es. sanar a los enfermos, a los que no podían ver, a los que tenían llagas, a los leprosos, Claro, ¿sí? A los tullidos. Eso es una previa manifestación de la derrota precisamente del pecado y el autor del pecado del demonio. Entonces, al final, como tú preguntas, ¿sí? Vendrá una manifestación, digamos que es la desesperación del demonio para hacer caer, a los seres humanos, ¿sí? Para que no y se ahora, claro. Ah, se nos reconcilien pierde un con poco Dios, la para señal, que no maestro. participen de su vida eterna. Claro. Mediante, ajá, ¿Qué mediante cambio? algunos signos Ujú. cósmicos, Ok, a ver, mediante algunos signos cósmicos, ¿sí? Que, que asombrarán a las gentes, ajá. Sobre todo él tratando de manifestarse como un supuesto Mesías, pero contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo a Dios. Ajá. Él nos arrastrará, nos seducirá tratando de confundirnos. No es que, así como a los primeros padres, de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que el día que ustedes coman del estatuto, se volverán como dioses. Así, este falso profeta, ¿sí? El dragón, como lo dice el Apocalipsis, claro. enviará a su El emisario maligno, para ujú, obrar signos, ajá, prodigiosos que confundirán, a los a la fieles, humanidad. Ujú. pero quien persevere confiando a la luz de la fe, precisamente en que Dios nos ha dado, su palabra, entonces, Ujú. Ahí lo estamos perdiendo un poco, maestro. ¿Me escucha? Ujú. cuando es buena criatura, podrá precisamente prevalecer sobre el poder y la Ajá. justicia divina. La justicia divina, correcto. Sí, sí, Ahora, sí, ¿qué cambio va a traer Cristo a la tierra en esta segunda venida? ajá, sí, Sí, a ver, vamos. efectivamente, en la Ujú. segunda venida de Jesús. Al final habrá algunas manifestaciones espectaculares, sobre todo con el falso manifestarse como el nuevo Mesías. Pero por sus obras los conoceremos, ¿sí? Si este Mesías contradice la palabra de Dios, no es el verdadero Mesías. Ajá. Es Finalmente, correcto. después de esta prueba, es cuando se manifestará públicamente ahora sí, pero ya no como un hombre sencillo, sino como un justo juez, Claro, rodeado de sus ángeles. claro. Las parábolas que él nos dejó, las parábolas, por ejemplo,
la red que pesca toda clase de peces, ¿sí? Ajá. La parábola de el campo donde se siembra el trigo y la cizaña. Al final de los tiempos nos dice Jesús, ajá, le dirá a sus ángeles que separen la semilla buena de la mala, el trigo de la cizaña. Y la cizaña, que es la hierba mala, se atará y se echará al fuego, ¿no? O Y también estos, ujú, en Mateo, dentro de sus enseñanzas, en el capítulo 25 versículos 31 y siguientes, cuando habla sobre el juicio final, después de probar, después de revisar las obras de los justos y de los pecadores, dirá, como el dueño de corderos, de ovejas y de cabritos, y les dirá a las ovejitas, vengan a mi derecha, porque tuve hambre y me dieron de comer. Fui así es, forastero y me recibieron. Estuve preso y me visitaron, ¿no? es Y ellos, correcto. aunque no lo veían plenamente, sabían que ahí estaba la presencia de Dios, de su Amén, Señor. Pero amén, aquellos que no obraron justamente con su prójimo, ¿sí? Aunque hayan dicho también en otro pasaje de Mateo, ¿no? Que decían, Señor, ajá, ¿acaso no profetizamos e impulsamos demonios? Y Jesús les dirá, apártense de mí, malditos, no los conozco, ¿no? Esto es muy así difícil, es, por eso te digo, a la luz de la palabra del mismo Cristo, ¿sí? No cualquiera que se presente como pastor del así Señor, es, ¿sí? lo es, Lo es. así es, Solamente así, aquel que ha sido realmente ungido, que viene precisamente de esa tradición apostólica, ¿sí? Que no se ha perdido, aquel que cumple su palabra realmente, ¿sí? Amando a Dios, perseverando en sus mandamientos y amando a su prójimo. El amén, capítulo 4 de su primera carta de San Juan trata precisamente ese punto sobre el amor, ¿no? Al prójimo, ¿sí? Que, el amor que todo lo puede y que recuerda todo lo precisamente, vence, en así esto es, consiste el amor, ¿sí? Este, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, así es, ¿sí? amén. Entonces, Pues gracias, estamos en unos tiempos precisamente, como tú dices, de una espiritualidad, de una religiosidad falsa, en algunos aspectos, egoísta también, donde se exalta a uno mismo y se olvida de esa relación, de ese vínculo con el prójimo. amén, Y así Jesús es es, precisamente el que viene a restaurar el orden en que Dios había dispuesto la relación entre los hombres y de los hombres con Dios, ¿sí? y así Una será. relación Así será, amigos, en su segunda llegada, hoy con nosotros, la segunda venida de Cristo con el teólogo Luis Sánchez, que nos hace el favor de acompañarnos. Bendiciones para todos ustedes y estaremos en la espera de ese día muy especial. Gracias, maestro, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.